Estamos hablando de las agencias de colocación privadas. Para nuestro juicio es un crimen, es un auténtico delito que se haya legalizado algo como esto en los últimos años. Y es, a nuestro juicio, un delito que le debemos por igual al Partido Popular y al Partido Socialista, que en tantas ocasiones, cuando se habla de derechos laborales, terminan teniendo una gran coincidencia, una gran pinza a favor de realizar reformas que vayan en contra de los derechos de los trabajadores. No olvidemos que la Ley Básica de Empleo del año 80 reconocía el Instituto Nacional de Empleo como el único ejecutor de la política de empleo. No olvidemos que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 43, prohibía el reclutamiento y la contratación de trabajadores para prestarlos o para cederlos temporalmente a un empresario, y que es precisamente Felipe González quien, en primer lugar, aprueba en 1994 la ley que regula las ETTs, por la cual se deja de considerar la cesión de trabajadores como tráfico de mano de obra, y es también este mismo gobierno de Felipe González el que reforma el Estatuto de los Trabajadores para permitir la existencia de las agencias de colocación, inicialmente sin fines lucrativos, porque va a ser precisamente el presidente Rodríguez Zapatero quien apruebe las agencias de colocación privadas con fines lucrativos. Todo ello ante el aplauso manifiesto del Partido Popular, que cuando gobernó hizo reformas laborales probablemente incluso peores. En estas reformas lo que decimos es que se va a regular a través de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Posteriormente hay un Real Decreto en el que se regulan dichas agencias privadas que a través de la reforma del Estatuto se permitía su existencia. Y la reforma laboral del año 2010 es la que realiza una modificación de esta regulación para hacerla aún más neoliberal, aún más contraria a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, admitiendo por un lado, como decía antes, agencias lucrativas, en segundo lugar imponiendo la gratuidad de los servicios para trabajadores y empleadores cuando la intermediación lo sea en virtud del convenio, introduciendo la recolocación como una actividad a encuadrar dentro de la intermediación, y en tercer lugar que se permita desarrollar otras actuaciones privadamente como la orientación e información profesional por un lado y la selección de personal por el otro. Cuando nosotros presentamos esta proposición no de ley, a 26 de junio, se encontraban en vigor 3 contratos con 2 agencias de colocación en Castilla y León, con la UTE Agencias de Colocación Integradas y con la empresa Ibecon, por un importe total de 5 millones de euros. Estos 3 contratos, a día de hoy, en que estamos debatiendo esta proposición, se encuentran finalizados. Terminaron a 4 de octubre y no hemos sido capaces de encontrar nuevas licitaciones o contratos, con lo cual hoy sería un buen día para realizar este debate, aunque sabemos desgraciadamente que los presupuestos que ha aprobado de antemano el Partido Popular con el pacto con Ciudadanos ya se incluye una partida para repetir este tipo de convenios. Sin embargo, nosotros hoy venimos aquí a hacer una propuesta. Venimos a proponer que se rechace el uso de este convenio y, por lo tanto, el uso de estas agencias privadas de colocación en nuestra comunidad, como ya han hecho la Comunidad Autónoma de Andalucía, como ya ha hecho Cataluña o como ya ha hecho País Vasco. Queremos que aquí tampoco se dé pie a este tipo de agencias. ¿Por qué? En primer lugar, ¿cuánto cobran estas agencias de colocación? Hablamos de empresas, no olvidemos, que se lucran con el dolor ajeno. Empresas que están haciendo beneficio pagado por la ciudadanía, capitalismo de amiguetes, pagado con fondos públicos para que se lo lleven empresarios privados, y que se están llevando un dinero a base del principal desastre social que tenemos hoy y de las personas más débiles en nuestra sociedad, como son los parados y como son las paradas. Y cobran no solamente por conseguir que alguien tenga un empleo, es que cobran también por lo que se llama la adscripción, es decir, el asesoramiento de alguien independientemente del resultado, por inserción, que sería encontrar finalmente el trabajo, o también por sanción, es decir, cuando un trabajador incumple, además de que el trabajador se quede sin los meses de percepción que establece la ley, además le pagamos una cantidad que ronda, desde luego, no menos de los 9,75 euros si hablamos de parado de 3 a 6 meses, pero que puede llegar hasta los 97,50 euros, lo que pagamos por una sanción a estas empresas privadas, que se llevan dinero incluso cuando los trabajadores tienen que ser sancionados. Pero es que además llegan a cuantías como los 2.400 euros que se llevan por colocar en el mercado una persona desempleada entre 3 y 6 meses. Por colocar una persona que lleve más de 2 años desempleada. Cuando hablamos además de estas agencias de colocación privadas, la pregunta que habría que hacerse es si estas agencias de verdad funcionan.
¿De verdad las agencias de colocación privadas sirven para combatir el desempleo en nuestro país y en Castilla y León? La respuesta, señorías, es muy clara. No, no sirven. No tienen resultados. Miren, doy dos datos. Uno se lo di ya al presidente Herrera y al consejero de Empleo en mi última interpelación. En el año 2015 se adjudicaron 3 contratos por un valor de 3.330.000 euros. Según los propios datos de la Junta de Castilla y León, en respuesta a una pregunta que registramos Izquierda Unida ECO en las Cortes, solamente se ejecutó un gasto por valor de 550.000 euros. Es decir, se ejecuta el 16,53% del presupuestado. Se queda el 83%, más del 83%, sin ejecutar, porque estas agencias no están haciendo su cometido. En la que nos encontramos ahora mismo, el contrato de 2016, no hay datos definitivos, pero con los datos a fecha de 25 de julio, de los 5 millones contratados, estaríamos hablando de que solo se han pagado 379.000 euros en acciones de adscripción, el 7,5%. A 3 meses de finalización del contrato no se ha ejecutado apenas. Esto no sirve para nada, señorías, no sirve para nada. Por otro lado, si nos centramos en las cifras del contrato de 2014, que son ya definitivas, encontramos algo que llama enormemente la atención. Y es que el 76,99% del gasto, es decir, el 77% prácticamente del gasto, se va en acciones que no son encontrar un empleo. Lo estamos pagando en las adscripciones, lo estamos pagando en sanciones y en otro tipo de elementos. Este es el gráfico que muestra lo que pagamos, lo oscuro es lo que pagamos en acciones de orientación y lo pequeñito es lo que se paga cuando efectivamente se encuentra un trabajo. Y, por cierto, se paga mucho más individualmente por encontrar un trabajo que por todo lo demás. Por lo tanto, hay una absoluta inutilidad. Es un absoluto malgasto de recursos. Y mucho más cuando tenemos una agencia pública de empleo. Cuando tenemos un servicio como es el ECIL, con unos trabajadores excelentemente cualificados y perfectamente preparados para hacer su trabajo. Alguno podrá decir, como se dijo de hecho cuando se legalizó y se reguló de diferentes maneras este tipo de agencias, podrán decir, bueno, es que estas agencias son más eficaces que las agencias públicas. Pues tampoco hay datos relevantes que así lo muestren. Porque claro, para tener los datos reales tendríamos que analizar, en primer lugar, habría que ver que las oficinas de empleo realizan muchas más funciones que meramente la búsqueda de empleo, y habría que tener en cuenta ese factor para hacer la comparativa. En segundo lugar, en las oficinas de empleo solo se contabiliza como colocaciones las que se producen a causa de una oferta de empleo que ha presentado un empresario en la oficina de empleo y como consecuencia un demandante de empleo consigue trabajo. Sin embargo, una de las denuncias que estamos encontrando sistemáticamente es que las agencias privadas de colocación se colocan como propias lo que son victorias de un trabajador en otro ámbito. Es decir, que cuando tiene un trabajador un itinerario de inserción, se apuntan como si hubieran conseguido un trabajo que no viene de una oferta de un empresario en su oficina. Pero es que en tercer lugar se contabiliza como una acción de inserción, y esto me parece tremendo, señorías, el que se paga a una persona que ha trabajado 6 meses en un periodo de 8. Es decir, que por trabajar 6 meses ya se considera inserción en un mercado laboral como el nuestro tan precarizado. Esto es algo que me parece asombroso absolutamente. Es decir, estamos pagando a empresas por conseguir trabajos precarios. Esto es algo sorprendente. Y mucho más cuando tenemos un servicio público que podría ser absolutamente puntero, que tiene unos trabajadores y trabajadoras absolutamente cualificados. Voy a leer una queja que me ha llegado entre las muchas que nos llegan de manera sistemática entre los empleados públicos del ECIL. Un funcionario me decía lo siguiente: estamos en cuadro. Hay oficinas comarcales, estoy leyendo textualmente, que se mantienen con una sola persona, una gripe y tienen que cerrar. En las oficinas grandes, absolutamente desbordadas de trabajo, no se cubren las bajas, ni las jubilaciones, ni se suple a la gente que se traslada. Se saca el trabajo indispensable para que no pete la cosa y la dichosa carta de servicios no se cumple. Quieren unos servicios de empleo como los de Dinamarca con unos recursos irrisorios. Esto es una de las muchas opiniones que nos han llegado. Por eso
eso nosotros pedimos, en primer lugar, que se estudie el auto 4015, consecuencia de un recurso contencioso administrativo que interpuso el País Vasco, para poder atenernos a él, como han hecho Andalucía y Cataluña, para rehusar acogernos al acuerdo marco de las agencias de colocación, que no se liciten nuevos contratos con agencias de colocación y, lo más importante, señorías, potenciar las oficinas de empleo, porque lo que es inaceptable es que con un drama social como el paro se haga negocio, y negocio que pagamos todos y todas. La lucha contra el paro tiene que ser una lucha de nuestros servicios públicos de empleo. Muchísimas gracias. Por partes, en primer lugar, bueno, pues respecto a Ciudadanos, aparte de anunciar la aceptación del voto separado, sí decir que es una lástima que una fuerza que se autodeclara liberal auspicie esto, que en el fondo no es más que una subvención pública de las empresas. Es decir, que yo creo que precisamente una fuerza que se autoconsidera liberal no debería apoyar lo que en el fondo no deja de ser una subvención pública de empresas privadas, y que por lo tanto estamos en definitiva ante algo que atenta contra los principios del libre mercado tal y como lo entiende Adam Smith. Es decir, que de acuerdo a la propia ideología liberal pues tampoco entiendo muy bien por qué motivo se puede auspiciar la subvención sistemática a empresas, ¿no? Es decir, en el marco de la ideología liberal, las empresas tienen que conseguir salir para adelante ofreciendo buenos productos, compitiendo en el mercado, a través de una buena compraventa, etcétera, 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 según la propia teoría ortodoxa. Pues claro que es un clásico. Respecto a Podemos, agradecerle la intervención, porque además es muy rigurosa y con datos muy bien extraídos, y yo que llevamos trabajando en grupo este tema prácticamente más de un año, diría yo, y la verdad es que han aportado algunos datos muy interesantes y que han sido de mucha utilidad. Al Partido Socialista plantearía una reflexión. Es decir, yo creo que si se puede hablar de un fracaso del servicio público de empleo, será porque se ha provocado un fracaso del servicio público de empleo. Es decir, los fracasos del servicio público de empleo, y esta es una reflexión que ustedes comparten con el Partido Popular, es que hay un problema de modelo de servicio público, porque el juicio compartido por estos dos grupos parlamentarios, por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, en ambas intervenciones, es que hay una sociedad que presenta unas características, un dinamismo, un desarrollo, al cual los servicios públicos del Estado por sí mismos no serían capaces de alcanzar. Más o menos, y de una manera muy resumida, sería un aspecto compartido, o al menos a mí me ha parecido entenderlo así. Y por lo tanto, ambas fuerzas defienden la necesidad de contar con servicios privados para atender a esos cambios sociales. A mí este planteamiento político, que es un planteamiento político, no lo olvidemos, a mí me parece profundamente erróneo. Primero, porque no hay un solo dato empírico que lo aporte. Es decir, no tenemos ni un solo dato empírico sobre la mesa que nos diga que las agencias privadas de colocación responden mejor a unos dinamismos y unos cambios sociales que los servicios públicos. Y con esto respondo también la intervención del Partido Popular. Ni un solo dato. Referencias genéricas, elementos discursivos en torno al dinamismo, en torno a la nueva sociedad. Es decir, mucha palabrería, pero finalmente, a la hora de la verdad, es decir, una buena argumentación sería decir, mire usted, señor Sarrión, tenemos un sector como es el de las nuevas tecnologías al que el EFIL no es capaz de dotar trabajadores y donde hay un núcleo de desempleados muy importante, y en cambio las agencias privadas de colocación sí llegan a ese sector. Y yo diría, bueno, pues en ese caso sí, pero es que no hay ni un solo dato que así lo muestre. Es que no tenemos ni un solo dato de que ese supuesto dinamismo, esa transformación de la sociedad, que claro que se transforma la sociedad, efectivamente, pero ¿por qué un sector privado subvencionado con dinero de todos va a ser más eficaz que un servicio público? Eso es lo que no se explica, ¿no? Por lo tanto, yo a la argumentación del Partido Socialista acerca del fracaso del servicio público de empleo, yo diría que es un fracaso provocado. Es incluso, quizá podríamos decir, un fracaso buscado, perseguido, porque muchas veces en la historia de este país los gobiernos, los grandes gobiernos del bipartidismo, han hecho fracasar servicios públicos para privatizarlos. Espero que no estemos ante una situación de este tipo. En todo caso, el servicio público de empleo no fracasa, se le hace fracasar. Y como decía, una argumentación muy generalista por parte del Partido Popular, sin un solo dato en las manos.
acerca de palabras generales como sociedad heterogénea, que ha aparecido varias veces en el discurso, la colaboración público-privada, otra vez la alusión al estatalismo de la izquierda, que parece que se saca cada vez que la izquierda denunciamos que se deje de regalar dinero público a empresarios, que la función de un empresario, si es que existe, tendrá que ser, a través de su ingenio, ser capaz de crear producción y desde luego no estar viviendo en el capitalismo de amiguetes, vivir, como decía una conocida dirigente popular, de la mamandurria, es decir, estar viviendo del dinero público por no producir nada y por no aportar una sola solución, y mucho más cuando hablamos de algo tan delicado y tan importante como es las personas en desempleo, las personas más débiles de nuestra sociedad. Nosotros hemos denunciado muchas veces, lo hemos hecho ante el consejero de Empleo, ante el propio presidente Herrera, lo hemos hecho ante esta misma comisión, ustedes lo saben, hemos denunciado que la formación a desempleados y a desempleadas en esta comunidad y en el conjunto del país, tampoco es que sea boyante, pero en esta comunidad tenía algunos aspectos especialmente duros, ¿no? Algunos elementos como que no se convocaban las acreditaciones profesionales, que no se hacían cursos suficientes, que no se hacían los itinerarios que permitían alcanzar las competencias profesionales que exige la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos venido denunciando que nos parecía, además, triste y vergonzoso que se estuviera, por un lado, dedicando una inmensa cantidad de dinero a la formación privada, como era la formación en academias, y que además, de acuerdo a todos los datos del propio Consejo de Cuentas de Castilla y León, a quien agradezco, por cierto, su buen trabajo, todos los datos aseguraban que las academias lo que hacían era coger la mamandurria, coger la subvención y ponerse a hacer los cursos de formación baratos, es decir, los de administrativo. Los de carpintería metálica, que lo haga el servicio público. Que lo haga el servicio público. Los de administrativo, que solo necesito un ordenador y un profesor o profesora, esos ya los cojo yo. Y eso lo ha dicho el Consejo de Cuentas. Eso ha salido por el Consejo de Cuentas. Es decir, esto se llama aprovecharse del dinero público. Esto no es labor de la empresa, ni es la libertad, ni es el mercado. Esto es mamandurria, con todas las letras, con todas las letras. Y lo que tenemos aquí ahora con las agencias de colocación privadas es exactamente lo mismo. Tenemos empresas que se meten más del 80% en hacer itinerarios, en hacer lo que son adscripciones, que llaman. Y se llevan una cuantía absolutamente ínfima porque no, en la parte que sería encontrar el empleo. ¿Por qué? Porque no encuentran empleo. Porque no olvidemos que cuando una agencia de estas le consigue a un trabajador un empleo, se mete una media de 1.200 euros, 1.900 en algunos casos, dependiendo del grado de dificultad que se considere que tiene según el sector al que pertenezca, edad, etcétera. De 1.200 a 1.900 euros, 900 en algunos casos. Y no olvidemos que lo que se lleva en itinerario es bastante menor por individuo. Sin embargo, se meten muchísimo más que los empleos que consiguen. ¿Por qué? Pues no están consiguiendo empleos, porque están siendo ineficaces. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, porque hablamos, no olvidemos, de recursos públicos. Agencias que, por cierto, habría que ver cómo se evalúan, habría que ver cómo se inspeccionan. ¿Saben que los inspectores de esta agencia están todos en comisión de servicios? Que no tienen una plantilla normal, como sucede en otro tipo de ámbitos donde hay que hacer una inspección por parte de funcionarios que se encuentren en posesión de su plaza. Es que hay muchos aspectos aquí que tendríamos que estudiar y que tendríamos que analizar. En todo caso, es una lástima. Estamos ante una posibilidad que varias comunidades han explorado y que, al fin y al cabo, yo creo que en estos debates tenemos que dejar a un lado las ideologías que nos separan. Es decir, que en un debate de este tipo tendríamos que ser capaces de que se deje a un lado los preceptos neoliberales de unas fuerzas y que seamos capaces de pensar en lo que es mejor para el conjunto de la ciudadanía, lo que es mejor para el conjunto de trabajadores y de trabajadoras, que en este caso no es más que tener unos servicios públicos de calidad y unos servicios públicos que trabajen de cara a conseguir empleo, que es lo que tiene que hacer un servicio público, no tener esta situación donde hay oficinas comarcales con un solo trabajador, donde no se cubren bajas ni vacaciones, o donde encontramos esta situación generalizada en la que ante el mayor drama que tiene nuestra sociedad hoy, que es el paro, estamos respondiendo de una manera ínfima. Eso, a nuestro juicio, no es correcto. No obstante, que cada uno vote en su conciencia y que cada uno vote de acuerdo a lo que considere oportuno. Por nuestra parte, aceptar la votación separada y agradecer a la presidencia de la mesa la amabilidad mostrada.
Muchas gracias, señor Sarrión. Procedemos, por tanto, una vez concluido el debate, a someter a votación la proposición de ley. He de comunicarles, señorías, que conforme a la resolución de la Presidencia de las Cortes de fecha 3 de junio de 2016, en el que establece las normas de interpretación de lo dispuesto en el artículo 92.3 del Reglamento, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de 9 de junio de 2016, tras estas votaciones, la proposición no de ley debatida queda rechazada.